Hola, muy buenas para todos. Desde ya, muchas gracias por la atención y el tiempo que le estás dedicando a estos encuentros germanos. En esta ocasión vamos a hablar de la tercera ley biológica que dice lo siguiente: que todo órgano, estructura o tejido que compone nuestro cuerpo está desarrollado a partir de una capa embrionaria específica y a la vez está controlado por una parte muy particular de nuestro cerebro. Cada órgano, estructura o tejido que pertenecen a una misma capa embrionaria, ante un conflicto biológico van a estar desarrollando una misma adaptación biológica. Ahora bien, para comprender esta tercera ley biológica tenemos que ahondar un poquito en cómo es el desarrollo embrionario. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla para que puedan comprender a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de la tercera ley biológica. Como todos saben, un individuo se genera a partir de la fecundación. Un gameto masculino se une a un gameto femenino, formando un cigoto, que es una primer célula. Esta célula comienza a dividirse, primero en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16, y así sucesivamente, hasta dar una masa celular en donde en un determinado tiempo, a partir de la fecundación, que se calcula que son unos 17 días aproximadamente, vamos a tener ya definidas 3 capas embrionarias. La más primitiva, diríamos, o la primera que se desarrolla es el endodermo. La segunda, o la capa intermedia, también se la denomina mesodermo. Y la última capa embrionaria que ocurre en el desarrollo es el ectodermo. Esto que acabo de comentar se estudia en la carrera de medicina tradicional. Sin embargo, el Dr. Hammer lo que hace es descubrir algo muy interesante, y es que la capa intermedia, mesodermo, se divide a su vez en 3 subcapas. Y él la llama mesodermo antiguo, mesodermo de transición y mesodermo nuevo. La primera capa que se desarrolla, que es el endodermo, junto con el mesodermo antiguo, tienen una misma adaptación biológica. En fase activa se genera masa celular, son los denominados tumores, y en fase de solución estos tumores se descomponen o se enquistan. El mesodermo nuevo, junto con el ectodermo, también tienen una misma adaptación biológica ante un conflicto biológico. ¿Y qué es? Que en fase activa hay pérdida de sustancia o pérdida de células, y esto es a través de una ulceración, de una necrosis. También puede haber parálisis de la función de algunos órganos. Y en fase de solución, lo que se ulceró y lo que se necrosó se recupera, generando células nuevas. Y en caso en que en fase activa haya ocurrido una disminución de la función o una hipofunción, en fase de solución va a haber una recuperación de esa función. Pero habíamos dicho de que el mesodermo se divide en 3 capas. Hay una capa que es mesodermo de transición, y que esta capa en particular tiene una combinación de estas adaptaciones. En fase activa se va a generar masa celular, pero en fase de solución esa masa celular no se va a descomponer y va a hacer una mejora en la función del órgano que se adaptó. A partir de estos descubrimientos que realiza el Dr. Hammer de las capas embrionarias que van a dar desarrollo a todo lo que es el cuerpo adulto de un ser vivo, se puede entender cómo los órganos se van a adaptar, si van a formar tumores o si van a formar ulceraciones, dependiendo de la composición de cada uno de estos órganos, tejido o estructura. Por ejemplo, la mayor parte de la masa del hígado está desarrollado a partir de la capa embrionaria endodérmica. Entonces, en el hígado, en el parénquima hepático, lo que vamos a ver en una adaptación biológica luego de haber vivido un conflicto biológico es un desarrollo de tumores. Es ganancia celular. En esa parte del hígado nunca vamos a ver ulceraciones, por ejemplo. El hígado, además de tener esa masa que es el parénquima hepático, que es de origen endodérmico, también va a tener conductos, los conductos hepáticos. Los conductos hepáticos en su interior, cuando se adaptan biológicamente, van a hacerlo a través de una ulceración.
o sea, pérdida de sustancia. De esta manera, y dependiendo de qué parte del órgano sea el que está experimentando la adaptación biológica, vamos a poder también entender qué tipo de conflicto está viviendo la persona. Cuando la parte afectada del hígado es el parénquima hepático, es porque la persona está viviendo un conflicto de carencia del bocado vital. En cambio, si lo que está afectado son los conductos hepáticos, el conflicto cambia. La persona ahí está viviendo un conflicto territorial y ese conflicto territorial tiene un colorido de rencor, ira y enojo en el territorio. Dependiendo si una estructura u otra es la que está afectada, vamos a poder entender el tipo de conflicto que vive la persona y aparte, cada una de estas partes de un órgano está controlada por una parte específica del cerebro. El parénquima hepático está controlado por el tronco cerebral, que es el cerebro, podríamos decirle, más primitivo. En cambio, los conductos hepáticos están controlados por la corteza cerebral, que es el cerebro que se desarrolla más tardíamente en el desarrollo embriológico. Vamos a otro ejemplo que es también muy gráfico, y es el estómago. El estómago, en su curva mayor, va a generar tumores, ganancia de sustancias, son tumores en forma de coliflor que secretan ácido clorhídrico, por ejemplo, pero en la curva menor del estómago, la que está muy cerquita del duodeno, va a generar las úlceras gástricas. Y estas úlceras gástricas es pérdida de sustancia, o sea que un mismo órgano tenemos dos tipos de formaciones o de adaptaciones biológicas. Esto se refiere justamente a que la curva mayor del estómago está revestida por células que están desarrolladas a partir de la capa embrionaria endodérmica, mientras que la curva menor del estómago está tapizado por células que se desarrollan a partir de la capa embrionaria ectodérmica. Entonces, en función de qué capa embrionaria desarrolla ciertas partes de un órgano, estructura o tejido, vamos a poder saber qué tipo de adaptación biológica va a tener esa parte de ese órgano, estructura o tejido, y a la vez también vamos a poder entender qué parte del cerebro está controlando esas estructuras. Acuérdense que en los primeros videos habíamos dicho que una enfermedad o un programa biológico, como se lo llama en la ciencia curativa germánica, se desarrolla a partir de un conflicto biológico. Acuérdense que es un evento que está pasando ahí afuera y que yo lo estoy percibiendo de una determinada manera. De acuerdo a cómo yo perciba ese evento, que es dramático, inesperado, vivido en soledad, y que no le estoy pudiendo dar solución inmediata en el momento que lo estoy viviendo, va a haber un impacto a nivel psíquico, un impacto a nivel cerebral y un impacto a nivel orgánico. ¿Sí? El impacto a nivel cerebral va a ocurrir justamente dejando una huella neuronal en nuestro cerebro y en alguna parte particular de nuestro cerebro, tronco cerebral, cerebelo, sustancia blanca o corteza cerebral, y que a la vez esa parte de nuestro cerebro está controlando a un tejido, estructura u órgano de nuestro sistema orgánico. ¿Sí? Ahí es donde se cierra la tríada psique, cerebro y órgano, y es la evidencia que necesitamos para poder entender el conflicto que está viviendo la persona, si lo está pudiendo solucionar o no, si se encuentra en fase activa, si se pasa a fase de solución o está en un bucle, ¿sí? Repitiendo el conflicto porque se está encontrando con el conflicto o con los raíz, ¿sí? Con las memorias sensoriales que están asociadas a ese conflicto, lo que hace que la persona no pueda salir del programa y pase de fase de solución a fase activa constantemente, produciendo la cronicidad del síntoma. Cada una de estas capas embrionarias, endodermo, mesodermo, que se divide en tres, mesodermo antiguo, mesodermo de transición y mesodermo nuevo, y el ectodermo, van a dar origen a ciertas partes o estructuras o tejidos de nuestro organismo y a la vez van a estar controlados por ciertas partes de nuestro cerebro. Esta tercera ley biológica nos habla del sistema ontogenético de todos los programas sensatos de la naturaleza. Entendiendo qué órgano o qué
parte del órgano o estructura o tejido se encuentra afectado a partir de vivir un conflicto biológico, voy a poder entender qué capa embrionaria desarrolló esta parte adaptada. En función de eso también voy a entender qué parte del cerebro controla esta adaptación biológica, y a partir de eso va a haber un colorido conflictual muy particular que fue el que originó esa adaptación biológica en nuestro organismo. Y en este punto me interesa plantear una reflexión. Si estamos diciendo que cada órgano, parte de estos órganos, estructuras o tejidos, se desarrollan a partir de una capa embrionaria específica y que a partir de esta capa embrionaria específica va a haber una adaptación biológica particular, me interesa que reflexionemos sobre las metástasis, por ejemplo. En medicina tradicional, cuando una persona desarrolla un cáncer primario y luego desarrolla un cáncer secundario, normalmente se habla que hubo metástasis, ¿sí? Unas células cancerígenas de este primer cáncer primario viaja por el torrente sanguíneo o el sistema linfático e invade otra zona del cuerpo, que puede ser cercana o lejana, produciendo un segundo cáncer. Primero que nada, en la historia de la ciencia y la investigación no se ha podido comprobar nunca que una célula cancerígena viaje por el torrente sanguíneo de una parte a otra. Esto constituye una hipótesis de la medicina tradicional, oficial o convencional, como mejor quieras llamarlo. Y otra cuestión más para reflexionar es, si yo tengo un primer cáncer, que podemos decir que es el cáncer del parénquima hepático, entiendo a partir de la tercera ley biológica que el parénquima hepático se desarrolla a partir de la capa embrionaria endodermo, que en fase activa vamos a tener ganancia de sustancias, o sea, se va a tumorar el parénquima hepático, y en fase de solución se va a degradar. Y luego me descubren un cáncer secundario, que puede ser, por ejemplo, en los huesos. La medicina oficial te dice que una célula cancerígena del parénquima hepático viajó a través del torrente sanguíneo e invadió esa parte ósea en el cual hoy me están encontrando el segundo cáncer. Pero ¿qué pasa? Acá hay otro problema. Como dijimos, el parénquima hepático está desarrollado a partir de una capa embrionaria, que es el endodermo, y que tiene una adaptación biológica particular, mientras que los huesos están desarrollados a partir de otra capa embrionaria, que es el mesodermo nuevo, y que en fase activa vamos a tener necrosis, pérdida de sustancia del hueso, para luego, en fase de solución, recomponer esa pérdida de sustancia a través de regenerar el material óseo que se perdió en fase activa. Entonces, el parénquima hepático y los huesos están desarrollados a partir de dos capas embrionarias totalmente distintas, ¿sí? Y están también adaptados a dos tipos de conflictos totalmente distintos. Por lo tanto, las adaptaciones que ocurren en las distintas fases de los programas biológicos son totalmente distintas. ¿Cómo puede ser que una célula del parénquima hepático que viaje por el torrente sanguíneo, ojo, nunca se ha comprobado que una célula cancerígena esté en el torrente sanguíneo viajando de un lado hacia otro, ni tampoco en el sistema linfático, que viaje, suponiendo que viajan, por el torrente sanguíneo, vaya, se incorpore en el sistema óseo, que es totalmente distinto en su origen embriológico, y me produce un cáncer en los huesos. Para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Que aparte de viajar por el torrente sanguíneo, también la célula mute, que pase de ser una célula endodérmica a ser una célula mesodérmica nueva. Y eso, aparte de no estar comprobado, es insensato. Lo que sí es cierto, que una persona puede desarrollar un cáncer primario y luego un cáncer secundario. Eso es así. ¿Y cómo lo explica la ciencia curativa germánica? Bien. El primer cáncer que se genera, el cáncer primario que generó la persona, por ejemplo el parénquima hepático, es por un conflicto de carencia de bocado vital. Por ejemplo, pierdo el trabajo, puedo generar un cáncer hepático. Bien. Si yo, a partir de este diagnóstico de cáncer del parénquima hepático,
tengo otro conflicto biológico, con un colorido, de yo sentirme incapaz de generar un nuevo trabajo, puedo afectar a mis huesos, particularmente los huesos de mis manos. ¿Por qué? Porque el trabajo se vincula mucho con el hacer, con las manos. Hasta aquí llegamos con la tercera ley biológica, espero que se haya entendido. En caso contrario, me lo dejan aquí en los comentarios. No entendí nada, bueno, voy a tratar de hacer otro video más simple para poder explicar esta tercera ley biológica. Pero desde ya agradezco tu tiempo, tu atención y nos vemos en el próximo encuentro germano. Pura vida para todos ustedes y hasta muy pronto.